Viernes, 12 de septiembre de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 203-1233. Tipo, jurisprudencia. Falta de interés jurídico en amparo indirecto. El auto inicial es el momento procesal oportuno para advertirla cuando el quejoso en prisión preventiva y condenado en primera instancia en el sistema mixto reclama la dilación del proceso por la omisión de designar al asesor jurídico de la víctima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar si el auto inicial en el trámite del amparo indirecto es el momento procesal oportuno para estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12, de la Ley de Amparo, cuando una persona privada de la libertad con sentencia condenatoria de primera instancia en el sistema tradicional reclama la dilación del proceso aparentemente originada por la omisión de nombrar asesor jurídico a las víctimas. Mientras que uno consideró que la causa de improcedencia se actualiza de manera notoria y manifiesta al tratarse de actos que únicamente afectan la esfera jurídica de la víctima y no la del imputado promovente. El otro estimó que al dictar el auto inicial no se cuenta con elementos suficientes para determinar la afectación del interés jurídico, por lo que la demanda debió admitirse y tramitarse. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el auto inicial en el amparo indirecto es el momento procesal oportuno para considerar, de forma manifiesta e indudable, que la parte quejosa que se encuentra en prisión preventiva y condenada en primera instancia en el sistema penal mixto o tradicional carece de interés jurídico para reclamar la dilación en el procedimiento derivada de la omisión de designar asesor jurídico a la víctima del delito. Justificación. La persona quejosa, sujeta a prisión preventiva y con sentencia condenatoria de primera instancia en el sistema mixto o tradicional, carece de interés jurídico para reclamar en amparo indirecto la dilación en el procedimiento penal basada en la omisión de designar oficiosamente asesor jurídico a la víctima. Lo que se advierte de forma manifiesta e indudable porque tal omisión no puede incidir en su esfera jurídica, dado que esa posible irregularidad, en todo caso, corresponde evaluarla en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado. En este caso procede desechar la demanda desde el auto inicial, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12. En relación con los diversos 62 y 113 de la Ley de Amparo. Pues los posibles efectos del juicio constitucional no podrían llegar al extremo de dejar insubsistente la decisión de primera instancia para reparar la violación alegada. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 5. Registro digital, 203-1235. Tipo, jurisprudencia. Prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria en el sistema penal acusatorio. Por regla general, el auto inicial de trámite del amparo indirecto no es la actuación procesal oportuna para determinar si constituye un acto de imposible reparación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que conduzca a desechar de plano la demanda contra la resolución del juez de control que concede la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Mientras que uno consideró que dicha causal puede advertirse desde el auto inicial por ser manifiesta e indudable, al no tratarse de un acto de imposible reparación. El otro estimó que en ese momento no puede determinarse si la afectación que genera ese acto es adjetiva o sustantiva. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclama el proveído que concede la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria en el sistema penal acusatorio, por regla general, el auto inicial en el amparo indirecto no es la actuación procesal oportuna para determinar si se trata de un acto de imposible reparación, por tanto, si se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario,
de la Ley de Amparo. Justificación. En principio, la concesión de la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria puede estimarse como un acto que solo trasciende derechos adjetivos y, por tanto, que no es de imposible reparación. Para que se haga patente la improcedencia del amparo, la persona juzgadora debe verificar si lo que se reclama tiene el alcance de afectar irreparablemente derechos sustantivos, lo que solo podrá conocer a través de elementos que lo hagan manifiesto e indudable, aspecto que en la generalidad de los casos no se colma con la sola presentación de la demanda. Sin embargo, por excepción puede ocurrir que a partir de la demanda de amparo indirecto y sus anexos la persona juzgadora pueda advertir de manera manifiesta e indudable que la concesión de la prórroga para el cierre de la investigación complementaria no excede los máximos legales y solamente afecta derechos adjetivos, lo que conduce a tener por actualizada la causa de improcedencia desde el auto inicial. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 5. Registro Digital, 203-1236. Tipo, aislada. Reconocimiento del acusado en la sala de audiencia de juicio oral. El simple señalamiento realizado por un testigo es insuficiente para sustentar la responsabilidad penal. Hechos. En la sala de audiencia de juicio oral la víctima identificó al acusado debido a que lo había visto en otras audiencias del proceso y porque terceras personas le dijeron que él era responsable de los hechos. Esa declaración fue fundamental para sustentar la sentencia de condena. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de la identificación o reconocimiento de una persona acusada, el simple señalamiento o imputación que un testigo realice en la audiencia de juicio, por regla general, no puede ser suficiente ni determinante para sustentar su responsabilidad penal. Justificación. La verosimilitud de la identificación de la persona acusada depende de que el testigo ofrezca elementos que den certeza del señalamiento que realiza. Para ello debe tomarse en cuenta la posibilidad de que el testigo pueda identificar a la persona de acuerdo con la dinámica del evento delictivo, que brinde información objetiva y suficiente acerca de la identificación de la persona, que su relato no sea en sí mismo contradictorio, y que, de acuerdo con sus circunstancias personales, esté en aptitud de verificar ese reconocimiento. Además, el señalamiento del testigo, en cuanto a la identificación de la persona acusada, debe estar justificado o corroborado con otros elementos o pruebas que le brinden sustento, lo que dependerá de las circunstancias de cada caso y del cúmulo probatorio allegado a la etapa de enjuiciamiento. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 203-1237. Tipo, aislada. Reconocimiento del acusado en la sala de audiencia de juicio oral. Requiere del aporte de información objetiva y suficiente. Hechos. En la sala de audiencia de juicio oral la víctima identificó al acusado debido a que lo había visto en otras audiencias del proceso y porque terceras personas le dijeron que él era responsable de los hechos. Esa declaración fue fundamental para sustentar la sentencia de condena. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el señalamiento o imputación que un testigo realiza contra la persona acusada en la audiencia de juicio requiere que aquel aporte información objetiva y suficiente para estimar que el reconocimiento es genuino. Justificación. El diseño estructural de las salas en las que se llevan a cabo los juicios penales y se desarrollan las audiencias es un factor determinante para inducir el reconocimiento de la persona acusada. En gran parte de los casos, esta se encuentra en un espacio físico comúnmente denominado burbuja, ubicado frente a los testigos, y es señalada por las partes y el órgano jurisdiccional como persona investigada, imputada, acusada o sentenciada. En ocasiones el propio órgano jurisdiccional o la fiscalía, previamente a la declaración de un testigo, le refieren en dónde se ubica la persona acusada. Incluso, en algunos casos en que se debe recibir el testimonio en una sala distinta de la del juicio, el declarante tiene a la vista a la persona acusada por medio de videograbación y en ella se agrega la leyenda de imputada o acusada. Estos escenarios no son apropiados para realizar el reconocimiento de la persona acusada, porque el diseño de la sala y la dinámica de la audiencia parten de la identificación y participación de las partes, por lo que ninguna identificación sería libre de inducción. Por ello, no basta el simple señalamiento o imputación que un testigo realice en la audiencia de juicio,
sino que requiere del aporte de información objetiva y suficiente que permita al órgano jurisdiccional llegar al convencimiento de que el reconocimiento es genuino y no consecuencia de la inducción derivada de la sala de audiencia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 203-1238. Tipo, aislada. Sesgos cognitivos en el ámbito judicial. Deber de identificarlos al analizar declaraciones de testigos y evitar que incidan en la toma de decisiones de las personas juzgadoras. Hechos. En la sala de audiencia de juicio oral la víctima identificó al acusado debido a que lo había visto en otras audiencias del proceso y porque terceras personas le dijeron que él era responsable de los hechos. Esa declaración fue fundamental para sustentar la sentencia de condena. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al analizar las declaraciones de testigos, las personas juzgadoras en la medida de sus posibilidades deben advertir que no concurran en ellos sesgos cognitivos que puedan afectar o viciar el resultado de su declaración. Asimismo, deben garantizar que el proceso de toma de decisiones judiciales se encuentre alejado de sesgos que puedan dar pauta a la emisión de una sentencia contraria a derecho. Justificación. Conforme al sistema de valoración libre y lógica, es jurídicamente viable que las personas juzgadoras utilicen el conocimiento científico para sustentar sus determinaciones. El neuroderecho es una rama interdisciplinaria encargada del estudio de las normas jurídicas, los principios, los derechos y las instituciones jurídicas por medio de la perspectiva de la neurociencia. En la actualidad, dicha disciplina plantea notables aportaciones al ámbito de la justicia penal, entre ellas, la posibilidad de evaluar sesgos cognitivos y los factores que concurren en la toma de decisiones judiciales. El neuroderecho ha expuesto que no todas las versiones de los testigos ni las decisiones judiciales son objetivas ni racionales. Porque las personas suelen encontrarse influenciadas sin darse cuenta por sesgos cognitivos derivados de sus experiencias, conocimiento e influencia con motivo del contexto en que se encuentran. De forma tal que, el análisis o identificación de posibles sesgos cognitivos presentes en testigos o personas juzgadoras puede ser un elemento determinante para definir la absolución o la condena de una persona acusada de la comisión de un delito. Por ello, es importante que al analizar las declaraciones de testigos o el juicio de decisión de la persona juzgadora, se identifique o se descarte la posible existencia de sesgos cognitivos que puedan tener un impacto en el resultado de la controversia penal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.